Hola, es un gusto para nosotros presentar el conversatorio Hallazgos en Neurociencia relacionados con el proceso de aprendizaje. Cómo la neurociencia puede apoyar nuestra práctica docente en los momentos actuales. Esto por los doctorantes en educación del Centro Trilingüe, con el fin de presentar los hallazgos en una investigación realizada entre los docentes que desempeñan funciones desde nivel preescolar hasta nivel superior, para ser contrastados y analizados por este grupo de doctorantes con respecto a algunos referentes teóricos actuales sobre neurociencia y el impacto que éste tiene en la educación. Para esto hago la presentación de los participantes del mismo. Tenemos a la maestra Rosa Nidia Arreola Favela, supervisora de educación preescolar en la ciudad de Lerdo, Durango, con una formación inicial como licenciada en educación preescolar y una maestría en supervisión educativa. También está con nosotros la maestra Irma Olivia Arteaga Martínez, docente de educación media superior en Santa Rosa Jauregui, en Querétaro, con una licenciatura en nutrición, una maestría en docencia, estudiante del doctorado en ciencias de la educación. También nos acompaña la maestra Violeta Chantal Herrera Arratia, de aquí de Torreón, Coahuila, licenciada en educación especial con una maestría en educación basada en competencias, estudiante del doctorado en ciencias de la educación. También nos acompaña el maestro Elid Avilés Ochoa, actualmente director de un CEBETA del estado de Guerrero, maestro en docencia. Y bueno, su servidora que estará con ustedes como moderador del mismo, maestra Zoraida Delgado Chavarría, con una licenciatura en tecnologías educativas y una maestría en ciencias de la educación con una acentuación en tecnologías educativas. Entonces, con esto, doy paso a la presentación de la investigación realizada entre docentes. Primero me gustaría comentarles a quién se entrevistó y bueno, tuvimos la respuesta de 84 docentes que se desempeñan en niveles desde inicial, preescolar, primaria y media superior, con grados académicos, licenciatura, maestría y doctorado, en su mayoría con una licenciatura. Nos respondieron docentes de diferentes estados, su mayoría de Coahuila con un 33%, también de Durango, Guerrero, Hidalgo, Puebla y Querétaro, siendo los más presentes, entre otros. Bueno, algunas de las preguntas las vamos a presentar a continuación, intentando contrastar con la opinión de los expertos que hoy nos acompañan. Una de las preguntas que se les realizó a los docentes fue: ¿considerar pertinente la educación basada en el funcionamiento del cerebro humano en el proceso de enseñanza y aprendizaje en el siglo XXI? En esto encontramos que un 94% estaba de acuerdo y solo un 6% que no. Algunos de los comentarios eh, fueron las menciones entre que es importante conocer el funcionamiento neurológico del alumnado y alimentarlo con placebos motivantes que activaran para regenerar y reconstruir la estructura, el pensamiento y habilidades. Cerebros relajados, nos mencionaban, para así comprender los procesos cognitivos clave para la enseñanza-aprendizaje, como lo son la memoria, la atención y el lenguaje. También mencionaron que con esto se identificaba y reconocía los neurofundamentos del pensamiento humano, que es de suma importancia para estar en condiciones de realizar procesos de gestión del potencial humano. Por supuesto, destacan entre esos procesos los relacionados con los de la enseñanza. Para eso le pregunto, maestra Nidia,
¿Por qué es importante conocer el funcionamiento del cerebro para desarrollar los procesos de enseñanza y aprendizaje? Claro, maestra Zoraida. Fíjense que pues todo esto de los estudios de la neurociencia y involucrado en la educación ha cobrado suma relevancia actualmente y en lo personal, desde que he empezado a explorar sobre esto, pues definitivamente he encontrado muchas explicaciones, he realizado también importantes reflexiones que me han hecho mayormente consciente de lo que estoy realizando en la intervención docente. Por esto me llama la atención que las respuestas de los encuestados no hayan sido en su totalidad de que consideran relevante el conocer el funcionamiento del cerebro. Tenemos por ahí un bajo porcentaje que dice que no, pero en realidad, pues tomando en cuenta algunos referentes teóricos analizados, considero que al conocer sobre el funcionamiento del cerebro, podemos conocer precisamente las áreas cerebrales que se movilizan o se estimulan al trabajar determinados tipos de conocimientos. Además, permite saber cómo se procesa la información por parte del alumno, pero sobre todo ayuda a tener pistas más claras sobre lo que debemos enseñar, en qué momento lo debemos enseñar y cuál es la mejor manera de hacerlo. Definitivamente, pues aunado a lo anterior, es fundamental también conocer las funciones universales del cerebro, pues las cuales son conocer, valorar y decidir. Esto visto como un proceso y obviamente involucrado en la enseñanza que se realiza y en consecuencia también en el proceso de aprendizaje. También quisiera comentar que, pues bueno, obviamente la formación humana es un proceso a través del cual se configuran las configuraciones cerebrales, formando así otro sistema de configuraciones afectivas, cognitivas, instrumentales, que pues le permiten al ser humano ir modificando las redes y circuitos de comunicación neuronal en función de facilitar pues el aprendizaje para que éste se dé de manera más autónoma, auténtica y sea un aprendizaje pues más significativo. También es importante señalar que actualmente la mente humana ha sido pues redescubierta de alguna manera, es decir, redimensionada. Precisamente el aprendizaje, la memoria, el razonamiento, el pensamiento, la creatividad, la inteligencia, entre otras competencias, pues se han convertido o se han constituido como objetos fundamentales de estudio científico que han ayudado a tener mayores elementos también para fortalecer la enseñanza. Por lo anterior, quiero comentar que es urgente que promovamos una educación que enseñe a pensar pues claramente a través de conceptos, no de memorización. Hay que entender la diferencia entre solo saber, que es conocer las partes, y verdaderamente entender, que es llevarlas hacia un contexto y ponerlas en práctica. Hay que configurar la neurodidáctica como una disciplina científica que estudia la optimización y potenciación del aprendizaje basado en el desarrollo de todo lo que es el cerebro y sus procesos, analizando tanto la parte de pensamientos como emociones y la inteligencia, no solo como procesos afectivo-cognitivos de nivel superior, sino como procesos neurológicos básicos para realizar investigaciones, diseño y ejecución del currículum. Y por último, quisiera mencionar que, pues bueno, aunque existen ya algunos mapas o ha establecido cierta cartografía del cerebro y los cambios que experimenta en cierta actividad cerebral, según los estados de ánimo, las representaciones mentales, pues aún existen muchas incógnitas y se continúa estudiando al respecto. Pero pues definitivamente es necesario que entendamos que el cerebro es una configuración viva, dinámica, lúdica y sumamente creativa de redes y circuitos neuronales, lo cual debemos tener muy claro
para poder lograr aprendizajes más efectivos y duraderos en los alumnos. Definitivamente es fundamental conocer el funcionamiento del cerebro para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Muchas gracias, maestra Nidia. Definitivamente, ¿no? Creo que nos queda muy claro que es de suma importancia conocer el funcionamiento del cerebro. Una de las preguntas planteadas a nuestros docentes entrevistados es, ¿ha recibido o tomado alguna capacitación sobre neuroeducación o neurodidáctica? Y aquí los hallazgos son bastante interesantes, pues un 72% de una muestra de 84 docentes nos dice que no. La muestra es bastante contundente, pues solo un 27% declara haber recibido en algún momento una capacitación sobre la neurodidáctica. Esto es interesante, pues ya como nos comentaba la maestra Nidia, es de suma importancia conocer el funcionamiento, ¿no? Entonces, me gustaría conocer la opinión, maestra Olivia. ¿Usted qué opina de cómo poder despertar la emoción por aprender? Sí, pues primero les quiero comentar que para poder desarrollar o despertar esta emoción por aprender, tenemos que estar en la línea de que la emoción y la cognición son inseparables. Es decir, es un vínculo que debemos de tener porque cuando hay emociones, estas influyen en la capacidad de razonamiento, la memoria, la toma de decisiones y la actitud para aprender. Por eso se considera que las emociones forman parte del proceso de aprendizaje. Eh, ¿Por qué? Bueno, pues porque si un alumno está en un estado desequilibrado de emociones, pues no va a poder aprender, ¿sí? Uno de los autores que habla de esto es el doctor Rafael Vizquerra Alsina, que es el presidente de la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar, y director del posgrado en Educación Emocional y Bienestar del posgrado de Inteligencia Emocional en las organizaciones de la Universidad de Barcelona, nos dice que aprendemos solamente aquello que realmente queremos aprender. Es decir, pues la emoción y la motivación siempre van a ir de la mano. Cuando queremos aprender algo, quiere decir que tenemos que tener esa motivación o ese deseo por querer aprender. También nos mencionan que hay emociones que benefician o dificultan el aprendizaje. Es decir, las emociones que favorecen el aprendizaje, pues está la seguridad, el entusiasmo, la alegría, el asombro, la curiosidad sobre todo, y estas nos van a hacer que nuestros alumnos se apropien de este aprendizaje y pues vayan haciendo sus redes de andamiaje del conocimiento. Pero también tenemos la otra parte, que son las emociones negativas, las cuales van a dificultar el aprendizaje, como el miedo, la ansiedad, la tensión, la ira, el enfado, la culpabilidad, el aburrimiento. Entonces, aquí lo ideal es que nosotros, los docentes, creemos esos climas emocionales positivos para que podamos tener un aprendizaje significativo. Entonces, ¿cómo es que podemos gestionar estas emociones? Pues creando este ambiente donde el alumno no esté desequilibrado. De hecho, lo mencionan en la entrevista que hicimos, pues que esta emoción por aprender la podemos desarrollar en las habilidades socioemocionales y que son de suma importancia hoy en día en el aula de cada uno de nuestros docentes. También es importante mencionarles
que hay diferentes formas de crear este ambiente para generar el aprendizaje. Tenemos unos tips o claves para crear este ambiente donde la emoción sea el primer paso para crear el aprendizaje. El primero es que creemos esos lazos con nuestros alumnos y que dejemos que se expresen, eso es bastante importante. También que desarrollen su empatía, aumenten su autoestima y pues de alguna manera que generemos un ambiente donde se pueda haber intercambio de estas emociones. Pues finalmente el objetivo de esto es que nosotros queremos alumnos que estén equilibrados, que sean seguros de sí mismos y capaces de desenvolverse en la sociedad actual. La dinámica de la sociedad es tiempos y situaciones de mucho estrés y frustración. Entonces, tenemos que ayudar y educar a nuestros alumnos para que sepan manejar estas emociones y no sean un obstáculo para que generen el aprendizaje. Hay infinidad de estrategias donde podemos abordar para poder crear esta práctica donde vamos a tener bienestar y salud, sobre todo de nuestros alumnos, y van a ser capaces desde nivel preescolar hasta nivel medio superior de resolver conflictos y de irse apropiando de los aprendizajes necesarios para la vida cotidiana. Eso sería todo. Muy bien, maestra Olivia. No sé si alguien más quisiera hacer una aportación con respecto a cómo despertar la emoción por aprender. Maestra Nidia, le cedemos la palabra. Claro que sí, maestra. Gracias. Indudablemente coincido con los preceptos que maneja nuestra compañera y definitivamente solo comentar que pues cuando los sentimientos o esa emoción es ignorada, pues estos pueden actuar de manera inadvertida y generalmente las consecuencias pues no son del todo positivas, puesto que tratamos con personas. Tenemos que siempre considerar esta parte de la emoción, de los sentimientos en nuestro actuar. Muy bien, maestra Nidia. Maestra Violeta. Muchas gracias. Bueno, de igual forma yo quiero comentar que la emoción es una reacción del ser humano, es un sentimiento que hay que desarrollar en los alumnos, pero siempre y cuando tomando en cuenta las necesidades, las condiciones en las que están nuestros alumnos, para en base a ello poder apoyarlos y motivarlos hacia la emoción que deben desarrollar para su aprendizaje. No es tarea fácil, pero pues sí es algo muy importante que no debemos dejar de lado. La emoción por aprender es parte también de lo que nosotros proyectamos en ellos. Nuestras emociones también deben estar implícitas en el proceso para que ellos puedan ver a lo que nosotros estamos proyectando y ellos puedan apropiarse de esa misma emoción, nosotros motivarlos para que ellos puedan despertar también esa emoción. Eso es muy importante, ya que conocemos cómo se dan estas emociones, pues tenemos que mediarlas en nuestras aulas o simplemente en nuestro aprendizaje propio, tenemos que mediarlo. Cuando algo ya nos interesa, tenemos que mostrar esa disposición para poder aprender. Muy bien, maestra Violeta. Bueno, les agradezco su participación y entonces continuamos con estos hallazgos con respecto a la entrevista realizada a nuestros docentes a lo largo de diferentes entidades federativas. Algo que también les preguntamos fue, desde su experiencia docente, ¿consideran que han aplicado la neuroeducación en su práctica? Aquí la respuesta también fue algo marcada, ¿no?
el 63% nos dijo que lo consideraban y un 36-37% nos decía que no. ¿Qué opinaban? Bueno, decían, implementamos las habilidades socioemocionales porque el alumno necesita pedagogía, psicología para llevar un buen desarrollo. Toman en cuenta las emociones, la motivación para que los niños aprendan mejor, utilizando cosas como musicoterapia, gimnasia cerebral, estimulación cognitiva y emocional, y también implementando estrategias educativas que permitan optimizar el proceso de enseñanza y aprendizaje de los alumnos. Otra pregunta realizada a nuestros docentes fue, en su contexto educativo, ¿creen preponderante la consideración de las emociones, afectos y sentimientos para tener clases efectivas? Aquí un 96% nos dijo que no y un 3%, perdón, que sí, y un 3% nos menciona que no. ¿Qué opinaban respecto a esto? Bueno, nos dicen, el alumno no aprende si tiene sus emociones desequilibradas. Los sentimientos y emociones influyen significativamente en la disposición del alumno para el aprendizaje. También nos mencionan, por supuesto, es importante saber los motivos y procesos neuronales que suceden y generan primeramente respuestas emocionales antes que racionales de acuerdo a los umbrales de reacción, lo que ayuda a comprender el porqué, el comportamiento de los jóvenes. Por lo que le pregunto a el maestro Elif, ¿cómo considera usted que funcionan los afectos, sentimientos y emociones en el desarrollo cognitivo de los estudiantes? Pues muchas gracias, maestra, por la oportunidad. Gracias, compañeras, por este momento tan importante. Yo creo que es muy importante las neurociencias en estos tiempos tan difíciles de pandemia y qué bueno que tenemos espacios como este donde podemos interactuar e intervenir con este tipo de situaciones que a la docencia, sin duda, que nos van a apoyar sobremanera. Bueno, con respecto a la pregunta, a la cuestión, ¿cómo funcionan los sentimientos, las emociones, el afecto en el desarrollo cognitivo de los estudiantes? Considero que pues, es muy notorio, ¿no? Que el ser humano es un ser muy complejo y el funcionamiento del cerebro humano sin duda que está lleno de una gran complejidad. Pero si bien nos damos la oportunidad como docentes de conocer la forma de trabajar de la mente, sabremos encaminar de mejor manera esta situación para generar aprendizaje significativo en nuestros estudiantes. Hay que comprender que, bueno, toda persona constituida por distintos procesos afectivos que se generan a través de sus expectativas, sus experiencias, sus vivencias, su forma de convivir con los demás, pues van encaminando el actuar de cada uno y van determinando, bueno, con apoyo del tiempo, obviamente, este tipo de procesos es al que se le conoce como el afecto, las emociones y los sentimientos. Comencemos entonces con el afecto. El afecto, en su actividad, el ser humano, bueno, va desarrollando distintos procesos afectivos que constituyen, bueno, vivencias afectivas sumamente intensas en una manifestación que desorganiza la actuación por determinado periodo, por lo que tienen un carácter situacional. Entonces, a estos procesos se les va nombrando como afectos y aparecen de manera muy repentina, bruscamente, ya que generan o emergen en una relación con determinadas condiciones. ¿Sí? Por ejemplo, un estudiante puede estar esperando o no una noticia, pero el efecto aparece solo cuando la noticia es recibida. ¿Sí? Dependiendo si es positiva, podría ser un arrebato grande de alegría, de emoción, ¿sí? Por esta noticia. O si es negativa, pues sería una forma explosiva también de mucha tristeza, de mucha desesperación, ¿sí? Esto podríamos ejemplificar lo que es un afecto. Por otra parte, las emociones. Bueno, según Ortiz, en su libro Inteligencias Múltiples en la Educación de la Persona,
Comenta que la raíz de la palabra emoción es motere, proviene del latín mover y significa alejarse. Y según el prefijo e, lo que sugiere es que toda emoción hay implícita una tendencia a actuar. Es decir, a través de una emoción podemos llevar a cabo alguna acción, como consecuencia, algún tipo de comportamiento humano. Los procesos cognitivos, como por ejemplo la atención, la concentración, la memoria, están dirigidos emocionalmente. Las emociones están constantemente regulando lo que las experiencias que tenemos en la realidad. Las emociones constituyen un proceso afectivo de moderadidad pues intensa en su manifestación. Aparecen de forma relativamente brusca, abrupta, pudiendo organizar o desorganizar la actuación del estudiante. Se expresan también por un periodo breve, pero su carácter situacional es diferente del afecto. Por ejemplo, vemos que de emociones como la alegría pueden surgir ante el éxito, ¿sí? Y la tristeza ante un fracaso, el disgusto ante una situación adversa, entre otros muchos más ejemplos. Según de Zuviría, este autor colombiano, en su obra El ABC de Pedagogía Conceptual, menciona que las emociones tienen 5 características muy específicas y las vamos a ver en este momento. Número 1, son respuestas conductales estereotipadas, ¿sí? Número 2, no son aprendidas, es decir, son generadas a través de o como consecuencia de una experiencia o de una vivencia. Número 3, son intensas, ¿sí? Son abruptamente como consecuencia de una vivencia, de una experiencia y se generan de manera muy intensa, muy abrupta. Número 4, son producidas frente a estímulos específicos, es decir, si antes no hay una experiencia que genere la emoción, esta no se muestra. Y número 5, con mínima resonancia temporal, es decir, que son en un espacio muy breve de tiempo, son momentáneas. Con relación a lo anterior, pues Maturana en su libro La transformación de la convivencia afirma que las distintas emociones tienen distintos efectos sobre la inteligencia. Así, la envidia, la competencia, la ambición reducen la inteligencia. Solo el amor amplía la inteligencia. Y me gusta mucho esta frase que deja en su libro, que la verdad, resume muy bien esta situación positiva y negativa de las emociones. Así es, solo el amor engendrará la maravilla. Solo el amor convierte en milagro el barro. Solo el amor puede transformar al mundo. Vemos cómo con este concepto, con estos pequeños conceptos, podemos entender la importancia de las emociones dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y el poder conducirlas de manera eficiente, podemos generar inteligencia o generar condiciones para que se dé la inteligencia en nuestros estudiantes. Alexander Ortiz, en sus obras de neuroeducación, nos regalan un claro ejemplo de cómo pueden clasificar las emociones y las diferentes familias de emociones. Para el docente es muy importante conocer las familias de las emociones porque de ahí podemos partir para poder enfocar esta situación y llevarla a nuestras clases. ¿Sí? La ira, la tristeza, el temor, el placer, el amor, la sorpresa, la vergüenza y el disgusto son las 8 familias, según Ortiz, de emociones, con las cuales cada una obviamente tiene diferentes emociones que se despiertan a través de ciertas vivencias y cierto contexto del estudiante. Por último, los sentimientos. Según este grupo de psicólogos, de pedagogos cubanos, González, Castellanos, Córdoba, en sus obras de psicología para educadores, indican que los sentimientos son vivencias afectivas de paulatina aparición, que organizan la actuación del sujeto, existen por un periodo relativamente prolongado y tienden en un carácter generalizador, ¿sí? Es decir, a diferencia de las emociones, los sentimientos pueden perdurar o deben perdurar más tiempo para que sean considerados como tal.
las emociones, vemos un tiempo determinado, una intensidad muy grande, pero en un lapso muy corto de tiempo. Y podemos ver un ejemplo, por ejemplo, si bien tenemos una emoción que es el amor, podemos llevarlo a una manera positiva donde el sentimiento, crear un sentimiento de amor por el trabajo, ¿sí? Que algo que perdura más allá del tiempo. ¿Sí? La patria, los hijos, a la ciencia, amor a diferentes situaciones. O el odio a la explotación, el odio a la discriminación racial, el odio a la deshonestidad, entre otros más ejemplos que podemos ver. Podemos decir que entonces los sentimientos aparecen más tardíamente que los afectos, y las emociones. Y surgen en gran medida sobre la base de estas últimas. La aparición de este tipo de vivencia afectiva ocurre como resultado del surgimiento de nuevo tipo de generalización que transforma las emociones en sentimientos. Esto según González Castellanos y otros escritores cubanos, que la verdad nos deja una situación muy específica de que podemos llevar en el aula a generar el sentimiento por el amor a nuestra asignatura, por el amor a la comunidad donde estamos trabajando, el amor a la escuela, el amor a aprender, ¿sí? Eso podríamos ir considerando como sentimiento. Y Zubia en una de sus obras menciona algo muy importante que podemos caracterizar las distintas emociones y los sentimientos. Primero, los sentimientos son sentires, no respuestas conductales, ¿sí? A diferencia de las emociones, pues los sentimientos son generados y son llevados más allá de un solo momento y de una situación muy específica. Número 2, son aprendidos, es decir, pueden aprenderse. Podemos aprender a amar una situación, podemos aprender a odiar también cierta situación, en fin, son aprendidos. Número 3, es de mediana a alta intensidad. ¿Sí? A diferencia de las emociones, que es una intensidad constante, muy alta, esta puede ser algo menos intenso, pero también podemos llevarlo a una situación más intensa. Son originados frente a personas o situaciones, ¿sí? Y por último, tienen una resonancia temporal mediana, es decir, en el tiempo, pues a diferencia de las emociones y los afectos, que son un tiempo muy pequeño, muy corto, pues los sentimientos pueden ser prolongados. Entonces, como docentes podemos darle la importancia a conocer los afectos, las emociones y generar sentimientos de nuestros estudiantes para tener un aprendizaje significativo en nuestra práctica docente. Compañeros, es un gusto estar en este conversatorio y gracias maestras por su experiencia y vamos a seguir aprendiendo en este tema. Muchas gracias, esta es mi participación. Muy bien, maestro Elit, agradecemos su participación y entonces continuamos con las preguntas realizadas a nuestros docentes y ahora preguntamos desde su apreciación. ¿Considera utilizar de manera eficiente el recurso de la memoria para desarrollar el aprendizaje significativo? Un 73% nos dice que sí, mientras el 26% admite que no. Pero, ¿qué opinan de esto? Bueno, dice que el aprendizaje memorístico no es propicio para el aprendizaje significativo. El alumno tiene que tener un interés para poder aprender, mientras que alguien más opina no del todo, ya que los aprendizajes cuando son significativos no se vinculan a la memorización. Pero también alguien dice se necesita conectar al alumno con algo de su interés para que el aprendizaje sea significativo. Bueno, esta es la opinión de algunos de los docentes. Otra pregunta expuesta fue, ¿considera que la motivación es importante en sus estudiantes para una educación del siglo XXI?
Aquí la gran mayoría, pues un 98, casi 99% nos dice que sí, mientras un 1%, que es alguien, nos menciona que no. ¿Pero qué opinan? Bueno, alguien dice, no creo que esto afecte. Alguien más dice, el tener un objetivo o una meta dentro de los proyectos de vida de cada estudiante, considero un motor para seguir y alcanzar dichas metas. También que un estudiante motivado le encuentra sentido a lo que hace, mientras que alguien más dice, es importante motivar a nuestros alumnos para mejorar aspectos de los cuales no ha desarrollado. ¿Sí? Es interesante ver la opinión, pues uno podría pensar en absolutos cuando de pronto nos encontramos estas variantes importantes, pues aunque sea una persona, un docente dentro de una muestra grande, bueno, pensemos que esta es una pequeña muestra de una gran población, ¿no? Como lo somos todos los docentes, lo que me lleva a cuestionar cómo podemos direccionar las actitudes intelectuales y voluntad de los aprendices. Y maestra Violeta, me gustaría que nos compartiera su opinión. Claro que sí, maestra Zoraida. Les voy a platicar un poquito acerca de estas actitudes, a qué se refieren. Principalmente las actitudes intelectuales es un proceso más allá, pero muy relacionado con la motivación, con los sentimientos, con la afectividad y con el tratar de hacer más emocionante el aprendizaje, ya que va muy de la mano de todo esto, pero es como que el proceso final al que quieren llegar las enseñanzas, principalmente porque cuando hablamos de actitudes intelectuales, involucramos mucho lo que son los sentimientos, pero no el sentimiento como tal cual, ya que un sentimiento puede ser momentáneo. Los sentimientos varían constantemente, puede cambiar de un rato a otro, de un momento a otro, pero las actitudes no. Cuando hablamos de actitudes, son unas expresiones de la condición humana y son más duraderas. Cuando ya hay una actitud, puede preservarse por más tiempo. ¿A qué nos referimos con actitud? Principalmente a que son unos intereses y preferencias ya conductuales del ser humano. Un ejemplo de estas actitudes puede ser tener una actitud solidaria, una actitud cooperativa, o negativas, que puede ser el machismo, o actitudes no éticas principalmente. Entonces, ¿qué pasa aquí? Esto no es que necesariamente lo tenga el ser humano, sino que se tiene que desarrollar. Las actitudes se tienen que desarrollar en las personas y tenemos que desarrollarlas para lograr todos los procesos de aprendizaje y de enseñanza. A esto le llamamos el aprendizaje neuroconfigurador. ¿A qué se refiere el aprendizaje neuroconfigurador? Pues principalmente consta de tres partes. Es el ser, el hacer y el saber. Refiriéndose al ser como ese sentido afectivo y actitudinal que tiene el ser humano, el hacer, los compromisos que tiene el ser humano, y el saber, el pensamiento cognitivo que tiene que adquirir el ser humano. Y a todo esto le llamamos actividades intelectuales. ¿Cómo definimos las actividades intelectuales? Bueno, principalmente son procesos internos del ser humano que favorecen u obstaculizan las acciones de aprendizaje. Podemos decir que el éxito en el aprendizaje no es de un momento a otro, todo proviene de un esfuerzo y de una serie de productos que se han hecho durante el proceso del aprendizaje. ¿Pero qué se necesita en sí para un aprendizaje exitoso? Bueno, principalmente necesita la gente, necesita los alumnos, necesitamos los aprendices tener sentimientos positivos. Eso es lo principal. Después, tener actitudes intelectuales, desarrollar actitudes intelectuales. Esto más los intereses de nosotros querer aprender, nos va a dar como un resultado una pasión hacia el aprendizaje. Entonces, por eso es que es muy importante el direccionar, no desarrollar, porque no necesariamente hay que enseñar y no se pueden adquirir, simplemente hay que direccionar por un buen camino para que se logren estas actitudes intelectuales.
Las actitudes intelectuales finalmente son la autonomía y el interés por el conocimiento. Se dice que el éxito no está sin el esfuerzo, viene de por medio de un esfuerzo donde las personas tienen que ser conscientes que tienen que ir aprendiendo, tienen que esforzarse por adquirir tipo de conocimientos, ¿verdad? Viene más allá de todos los procesos emocionales. Esto es un poquito más complejo, pero de mucha utilidad y que nos ayuda a direccionar a nuestros alumnos hacia esas actitudes, ¿verdad? Nos da un ejemplo de cómo podemos hacerlo. También vemos un poco lo de las motivaciones internas o externas. El optimismo es parte de ello, porque cuando no hay optimismo y al contrario hay actitudes negativas, existen bloqueos. Bloqueos refiriéndose a todas esas barreras emocionales que nos pueden dificultar los procesos, como puede ser el temor a lo desconocido, el pesimismo, el egoísmo, el estrés, la ansiedad, la rigidez, la agresividad o la falta de valoración. Esas barreras emocionales pueden hacer que las actitudes intelectuales no se direccionen en el camino correcto. También existe una serie de indicadores afectivos que nos orientan hacia la curiosidad, la motivación y el querer lograr retos. Esas son disposiciones emocionales que favorecen, además, la curiosidad, el asombro y la apertura a nuevos conocimientos. Pudiera señalar algunas estrategias que pueden estimular estas actitudes intelectuales, principalmente es lo que viene siendo desarrollar círculos de lectura. Esto estimula a que se lleven a cabo estas actividades intelectuales al estar ya compartiendo con otras personas algunos intereses, ser protagonista de un grupo, que sea una enseñanza, tener una enseñanza más atractiva. El nivel de exigencia que a veces tenemos, eso nos direcciona hacia estas actitudes intelectuales, así como los estímulos sobre los logros que tenemos nos direccionan a desarrollarlo. Pero también por otra parte está lo que es la voluntad del ser humano. ¿A qué me refiero con la voluntad? Bueno, principalmente la actividad voluntaria puede tener un motivo consciente o no, pero siempre va encaminado a un fin. Aquí es cuando el estudiante toma conciencia del objetivo que tiene en el aprendizaje. La voluntad es una expresión y manifestación de la dimensión afectiva y de su componente motivacional. Las cualidades de la voluntad son principalmente la independencia, la decisión, la perseverancia y el autodominio. Y bueno, ¿cómo se puede desarrollar y configurar esta voluntad? Con la motivación, con la apropiación, con la reflexión, con la decisión y con la ejecución. Son actitudes que van más allá de los procesos de sentimiento. Hay que ser conscientes y tratar de ayudar a nuestros alumnos o nosotros mismos como aprendices ser conscientes de lo que queremos, desarrollar una actitud positiva hacia el aprendizaje, teniendo en cuenta que ya contamos con motivaciones, con sentimientos apropiados hacia un aprendizaje. Y es aquí donde nosotros direccionamos nuestras propias actitudes y nuestras propias voluntades, pero también al ser docentes, también podemos ayudar a direccionar esas actitudes en nuestros alumnos, en los maestros, quienes están a cargo de maestros como directivos, supervisores, asesores, también pueden direccionar las aptitudes intelectuales de sus demás maestros y uno propio también de uno mismo. Es por eso que es muy importante el encaminar hacia las actitudes positivas, hacia el optimismo y hacia la buena voluntad del aprendizaje. Muy bien, maestra Violeta, agradecemos su participación y le cedemos la palabra a la maestra Olivia, que tiene una aportación al respecto. Maestra. Muchas gracias, maestra Zoraida. Lo único que quisiera aportar con lo que comenta la compañera Violeta es la parte de que finalmente
pues los docentes tenemos que ser conscientes que tenemos que hacer cambios en nuestra forma de dar y dirigir el aprendizaje de nuestros alumnos, ya que los contextos y pues la pandemia que hemos estado viviendo hoy en nuestros días, pues ha traído a estudiantes con bastante estrés, muy desmotivados y y con muchos sentimientos reprimidos. Entonces, sí es muy importante que esto lo llevemos a la práctica para ir recuperando estos estudiantes y que el aprendizaje que vayan teniendo pues sea significativo para sus vidas y para el desarrollo socioemocional que van teniendo a lo largo de su vida. Muy bien, maestra Olivia, agradecemos su participación y cedemos la palabra a la maestra Nidia. Claro, coincido totalmente con lo que mencionan las compañeras. Definitivamente las actitudes son fundamentales en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y me gustaría comentar que pues precisamente ahorita más que nunca es importante indagar sobre eso que interesa a nuestros estudiantes, qué es lo que ellos necesitan, qué están viviendo, precisamente para conocer sobre los momentos que ellos están atravesando y sus necesidades, ya que pues también tenemos que ayudarlos de cierto modo a dominar esos sentimientos y pues lograr que esto sea positivo para él, porque definitivamente es la única fórmula para poder tener éxito en el aprendizaje, porque es necesario ahorita más que nunca, como tenemos estos niños tan desmotivados, pues bueno, despertar en ellos ese deseo de aprender, que sean persistentes, que necesiten ellos estos logros académicos como parte de su vida y que busquen siempre esa autosuperación, donde definitivamente se involucra totalmente el yo que quiero, a dónde quiero llegar y pues que yo ayudamos de cierto modo nosotros a que logren ese cometido. Entonces, propiciando sobre todo pues que nuestros alumnos logren creer en sí mismos y definitivamente pues podrán alcanzar lo que pretenden. Muy bien, maestra Nidia, agradecemos su participación. Y bueno, con esto damos por terminado nuestro conversatorio. Muchas gracias, maestro Elid, maestra Violeta, maestra Nidia y maestra Olivia por su tiempo y participación en este conversatorio que recordemos tenía como propósito analizar los hallazgos en la investigación con respecto a la neurociencia relacionados con los procesos de aprendizaje. Fue muy interesante revisar las respuestas de compañeros que están en labor en lo largo de nuestro país, en donde podemos encontrar que hay respuestas divididas, algunas parecían más absolutas que otras, pero sin dejar de lado todavía que no encontrábamos los totales sí o los no, lo que nos deja claro que, bueno, hay un largo camino en el entendimiento de la neurociencia y la neuroeducación. Creo que a nadie después de esto nos quedará duda que son prácticas que realizamos día a día en nuestras aulas. Tal vez podríamos dejar como énfasis que tanto las reconocemos y las explotamos. Pudimos escuchar muchos de los beneficios si le ponemos atención a estas prácticas. Por ahí la maestra Violeta nos comentaba algunas recomendaciones que sería interesante ponerlas en práctica y ver los resultados que no dudo tengan buena respuesta en nuestros alumnos, pues como nos decía la maestra Nidia, en los tiempos actuales en los que las emociones, las actitudes son tan importantes en nuestras aulas, será necesario hacer una revisión de estos temas para que podamos avanzar, ¿no? Actualmente podemos encontrar muchos retos y lo importante es irlos reconociendo y creo que hoy dejamos en la mesa un reto importante que es cómo llevar la neuroeducación a nuestras aulas, cómo sacarle el mayor provecho
Y bueno, después de esto, tal vez sería importante hacer otro análisis, una vez que todos estemos claros qué es lo que estamos haciendo y cuál sería la mejor forma para sacarle provecho, pensando siempre esto en beneficio de nuestros alumnos. Entonces, bueno, no me queda nada más que agradecer, maestros, por su tiempo y su participación. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos.